Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. A partir de ahora, ustedes, auditores y auditoras de Buena Costumbre, tendrán que saber que los días miércoles estará dominado por mujeres en las secciones estelares de Buena Costumbre, porque además de María José Benavente, nuestra colega conductora, cientista política, administradora pública, ella estará conductora, de todo, estará con nosotros también. Ya desde la semana pasada lo está la ex RM de gobierno, militante de Evópoli, Francesca Parodi. Hola Francesca, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Hola, muy buenos días Álvaro, María José y Daniela. Muy buenos días. Y también hoy día se suma, y por eso le damos la bienvenida correspondiente, a la socióloga y presidenta regional de Revolución Democrática, Daniela Dresner. Hola Daniela, ¿cómo estás tú? Muy buenos días, bienvenida a Buena Costumbre. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes y buenos días a Fran también y a todos los que están acá. Ya, pues comiencen ustedes a desarrollar la... Bueno, hay que analizar lo que sucedió ayer, claro, pues, y las proyecciones que se vienen para hoy a las 3 de la tarde, la elección de la mesa directiva de la Convención Constituyente. ¿Qué les pareció el escenario ocurrido ayer, terminado hace poco, hace solamente 4 horas, a las 4:15 recién de la madrugada? El vicepresidente Jaime Baza suspendió la sesión por unanimidad, por decisión unánime de los convencionales constituyentes. Hay quienes señalaban al comienzo de esta votación que esto era una elección democrática, que llegar a acuerdos, aunque cueste, es parte, ¿verdad?, o una situación propia de un órgano colegiado que busca aunar mayorías, pero después de la cuarta o quinta o sexta votación, hay algunos que cambiaron los ánimos de quienes veían en este proceso como un suceso ejemplar y lo calificaron como un papelón también de la Convención Constituyente, porque para llegar a acuerdos en un futuro no muy lejano de los 2/3 es un quórum mucho más exigente, ¿verdad?, que el que se está exigiendo para elegir a la presidencia y la vicepresidencia. No sé si quieres comenzar, Daniela, como estelar inaugurando este panel, así que adelante. Bueno, sí, yo diría que efectivamente hemos tenido toda una jornada ayer con las votaciones, ¿cierto? Y ahora ya en la 9ª votación. Pero cuando uno piensa en la Convención Constitucional, y esto es lo que al menos me pasa a mí, yo pienso que está inaugurando formas distintas de hacer política. Y una de esas es haber elegido como mecanismo de elección la votación papal, justamente, ¿ya? Sí. Esto lo que busca es que sean capaces de ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que ha fallado aquí? Y esta es mi interpretación absolutamente personal respecto de esto, es que ha fallado justamente la capacidad de ponerse de acuerdo. Hay sectores dentro de la convención que no han querido ceder ni siquiera un milímetro respecto de sus elecciones, ¿ya? Y eso ha impedido que se lleguen a acuerdo. Hay otros sectores, en cambio, que han ido cambiando constantemente y que han sido capaces de ceder. Y creo que tiene que ver con un proceso de aprendizaje, ¿ya? De aprendizaje a estas nuevas formas de hacer política, que son formas de hacer política donde no tienes que cuidar tanto tu cuarto, sino que el objetivo final no es gané yo o ganó el de al lado o ganó mi enemigo, ¿cierto? Así como entre comillas, sino que el objetivo final es llegar a un acuerdo. Y creo que eso está bien que empecemos a cambiar las formas en que hacemos política. ¿Ya? Y ahí lo vemos, por ejemplo, con que la cara, o sea, la que llevaba la primera mayoría durante muchas votaciones, Cristina Dorador, finalmente, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, está bien, yo me bajo porque no logro llegar a consenso, que es el consenso que se necesita para que esto se gane. ¿Ya? Y creo que ese es el tipo de actitudes que estamos viendo en una nueva forma, en una inauguración de una nueva forma de hacer política. Y que bueno, hay algunos otros sectores que van a tener que ponerse al día con eso, porque si no, desde luego que no vamos a poder nunca llegar a los acuerdos que se necesitan para la misma convención. Pero al menos a mí como que me hace ver que tenemos una nueva forma de hacer política aquí y que no va a ser sencillo desde luego establecerla, pero que al menos estamos avanzando en ese camino. Daniela Dresner, presidenta de Revolución Democrática del Biobío, en su primera intervención como estelar de Buena Costumbre, te entrego al tiro la palabra, María José, solo para avisar que en Hualqui, en calle El Águila, esquina Los Naranjos, hay un accidente de tránsito con un motorista involucrado.
que al parecer estaría lesionado. Hay personal de emergencia en camino. Claudio Peña lo reporta en la comunidad de emergencia ICE Biobío, María José. El convencional Andrés Cruz, que estuvo hace un ratito acá en entrevista, señalaba que él hacía un diagnóstico también del problema que existió en la convención, no solamente para esta votación, sino que en otras situaciones, que había una defensa férrea a las identidades propias y que eso estaría obstaculizando el llegar a acuerdos y a consensos. No sé si eso te hace sentido, Francesca Parodi. Y también dijo Francesca que había convencionales que terminaban votando mirando el Twitter. Ah, también. Entre otras cosas que por dijo lo ocurrido Andrés Cruz. con Ramona Reyes. Exactamente. Francesca. Sí, a ver, primero que nada, yo creo que sí, efectivamente hay trincheras en la Convención Constituyente, como también las hay en el Congreso, y eso muchas veces imposibilita la posibilidad de llegar a acuerdos. Yo creo que lo de ayer, más allá de una nueva forma de ser política, que ojalá la tuviéramos, y ahí coincido con Daniela, creo que está mostrando la vieja política, que es aquella política que habla poco, que conversa poco, que es capaz de ceder poco. Y eso lamentablemente lo que hace, no solo en la Convención Constituyente, sino que también en el caso del Congreso, de que muchas veces buenos proyectos no salgan a la luz simplemente por el hecho de que no estamos dispuestos a ceder. Y yo creo que, y bien paradójico, porque si tú te fijas en la primera sesión de la convención, la instalación, 6 de julio creo que fue, 4 del año pasado, Sí. Eran personas que no se conocían, eran personas que conversaban menos porque efectivamente se estaban recién conociendo en este nuevo órgano, y pudieron ser capaces de ponerse de acuerdo antes. Y eso yo creo que es una mala señal con respecto a la capacidad que tenemos de llegar a acuerdos. Y también recordemos lo que estamos votando la instalación, o sea, la nueva mesa que va a presidir la Convención Constituyente por los meses que quedan, y no estamos hablando de temas de fondo. Entonces, yo la verdad es que más allá de la nueva forma de hacer política, yo creo que se mostró la vieja forma de hacer política, donde no hay capacidad de consenso, no hay capacidad de acuerdo, no hay capacidad de bajar banderas para poder llegar a soluciones, y eso la verdad yo lo veo bastante lamentable. Con respecto a, claro, la tiranía de las redes sociales siempre ha existido, lo popular muchas veces se le gana a lo que Chile necesita, y eso lamentablemente es algo que se ha instalado mucho en la política en el último tiempo. Creo en las convicciones, obviamente creo que son fundamentales, pero también creo que hay que llegar a acuerdos, hay que llegar a consenso y hay que ser capaces de bajar banderas para poder llegar a esas soluciones. No lo veo como un buen augurio. Yo soy una persona que estaba muy esperanzada de este proceso, yo voté apruebo, voté exactamente la forma que se está funcionando en esto como una convención constitucional, pero lamentablemente creo que estas señales son equívocas, no van en el camino de llegar a acuerdos, y por otro lado me preocupa lo que viene más adelante, porque efectivamente tienen que lograr ponerse de acuerdo con los 2/3, y viendo lo que pasó ayer, no soy muy optimista, pero quiero que me sorprendan y que finalmente haya una esperanza de que este proceso vaya a salir bien y que vayamos a tener finalmente el referéndum de salida. A mí eso me hace mucho sentido lo que señala Francesca, porque también en los estudios de gobernanza, y esto para no ser tan técnica, cuando existe un menor aprendizaje, es decir, cuando se están recién conociendo, como dice Francesca, existe una mayor, una mayor imposición también de los estereotipos, ¿verdad? Se le da mayor importancia de qué sector tú representas, ¿verdad? O qué apellido tienes, también eso sucede en nuestro país, ¿verdad? De qué clase social provienes. En cambio, cuando ya debiese haber un tiempo de aprendizaje social al interior de la convención, se espera que estas situaciones no predominen. Y vemos que hay trincheras muy fuertes que no logran ceder, y eso posiblemente va a ser un problema. Ahora no sé si, Daniela, tú coincides con algunos análisis que se han hecho y que esto podría afectar al gobierno del presidente electo como una muestra de ingobernabilidad, porque se fracturó justamente el Partido Socialista, ¿verdad? Y sus adherentes y sus convencionales, no adherentes, sus convencionales con los convencionales del Frente Amplio. ¿Esta situación se podría proyectar al Congreso Nacional? O sea, yo creo que siempre la gente como que lee a la convención como si fuera la política fuera de la convención, y creo que eso ha demostrado constantemente que no es igual. Cuando habían votaciones y el Partido Comunista votaba distinto del Frente Amplio, todo el mundo presagiaba que esto era Apruebo Dignidad viniéndose abajo. Claro. Y la verdad es que no tuvo ningún efecto sobre lo que ocurrió en Apruebo Dignidad, porque y la verdad a mí me gusta eso, me gusta que la convención
tenga sus propios momentos y tenga sus propios acuerdos y que no pasen por el resto de la política y el resto de los partidos, y al menos así lo hemos hecho en el Frente Amplio y en Apruebo Dignidad, ¿ya? O sea que Pero la Daniela, la convención tenga ciudadanía, libertad. la tiranía del Twitter, cuando criticaban al Partido Socialista por votar con la derecha, y si Gabriel Boric, presidente electo, tiene ministros del Partido Socialista, va a ser quizás no tan legítimo para algunos que votaron por el Frente Amplio y por Apruebo Dignidad. Claro, porque en esta pasada, Daniela, y yo no estoy emitiendo ningún juicio, estoy contratando la realidad nomás, candidatos de la derecha y de los socialistas fue, por ejemplo, Patricio Fernández, Patricia Politzer, Y Benito Baranda también, finalmente. Yo contrato la realidad nomás. ¿A ti qué te parece eso? O sea, a mí me parece que definitivamente existen diferencias y que son, o sea, no nos podemos olvidar tanto, son las diferencias que nos llevaron a el proyecto de Apruebo Dignidad, ¿cierto? A ser el presidente actual electo. O sea, tenemos diferencia con el sector de el Partido Socialista, ¿cierto? De la ex nueva mayoría. Eso siempre ha sido así. Ahora, cuando uno está pensando en un gobierno, es un gobierno que tiene que ser un gobierno de mayorías, desde luego que uno no se puede quedar en la trinchera, y ahí es donde yo digo que esto es un poco lo que le está faltando a la convención, ¿cierto? Que es salir de la trinchera, y justamente a los que les está faltando no son a la gente de Apruebo Dignidad, no son a la gente de Independientes No Neutrales, sino que son a la otra gente, ¿sí? Son a la gente que viene de la vieja política justamente, ¿ya? Que no han sido capaces de salir de la trinchera. Si ustedes ven las votaciones del Frente Amplio, cambiaron, y cambiaron cada vez, ¿cierto? Después de la tercera votación dejaron de votar por la candidata que era la candidata que partieron votando y siguieron votando por Cristina Dorador y la apoyaron hasta el final, hasta que Cristina Dorador se bajó. Y eso también tiene que ver con esto, pero creo que, insisto, de equiparar lo que ocurre en la Convención Constitucional con lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en el gobierno es una falacia, básicamente, porque son procesos que son totalmente distintos. Y respecto de Twitter, bueno, en Twitter ocurren, hay muchas opiniones, efectivamente, y hay opiniones que son un poco de la guata, ¿cierto? Y que se generan tendencias respecto de esto y que luego van cambiando. O sea, en Twitter han presagiado el fin del Frente Amplio, y también los medios de comunicación un montón de veces, y han presagiado el fin de Apruebo Dignidad, y luego no ocurre así. Entonces creo que efectivamente hay que escuchar algunas cosas de lo que pasa, por ejemplo, en Twitter o en redes sociales, porque de alguna forma se muestra el sentir de la gente ahí, pero tampoco hay que tomárselo al pie de la letra, puesto que son también como tendencias y que luego pasan con la misma velocidad. Bueno, que pasan en las redes sociales. hecho, Daniela, uno de los trending topic era, a raíz de esta demora de 18 horas de tratar de elegir a mesa directiva, ha crecido la tendencia del rechazo de salida. No sé si te hace sentido, Francesca, lo que señala Daniela, que el Congreso es totalmente, ¿verdad?, distinto a lo que ocurre en la convención. Oye, antes de darle la palabra a Francesca, disculpa que te interrumpa de nuevo, Francesca, lo que pasa es que hay en este minuto un operativo de carabineros que se está llevando adelante en la avenida Colón, frente al Banco Estado, donde hay casas a propósito de las expropiaciones del eje Colón que están siendo demolidas, y hay un operativo de carabineros para sacar de estas viviendas a las personas que estaban ocupándolas. Es un tema que tratamos aquí en Buena Costumbre, y esto está ocurriendo en este minuto frente al Banco Estado, ahí en la avenida Colón, como ustedes pueden ver en las fotografías que nos mandó Claudio, uno de nuestros auditores, cosa que evidentemente agradecemos. Gracias, Claudio. Ya, Francesca, disculpa. Sí, bueno, lo que me preguntaba María José un poco, a ver, yo quiero ser optimista y quiero ser optimista con respecto al proceso que viene hacia adelante, porque creo que es fundamental para nuestro país, donde están vertidas muchas esperanzas. Con respecto a si puede ser un símil con lo que va a hacer el Congreso, yo la verdad quiero pensar que no, quiero pensar de que va siempre a priorizarse el diálogo, los acuerdos, las conversaciones, pero eso depende mucho también de la voluntad que haya con respecto a los diferentes sectores políticos de no atrincherarse, y eso incluye, por cierto, al sector político al cual yo también pertenezco, de poder entender de que efectivamente va a haber otro gobierno, en este caso el gobierno legítimamente escogido, que fue el de Gabriel Boric por una amplia mayoría, y también el Congreso tiene que funcionar en esa dimensión también para que las cosas avancen. Y eso es muy, muy relevante. María José decía después también el tema del aumento del rechazo en el plebiscito de salida. Yo, sí, francamente, encuentro ese tipo de conversaciones muy lamentables, de poder decir, no, es que la convención no ha funcionado como yo quiero, entonces yo rechazo el texto de salida. Yo creo que tenemos que ser un poco más profundos, y tenemos que ser un poco más responsables también en este proceso como ciudadanos.
Y también creo que la convención está al debe con respecto al acceso a la prensa, a poder saber en qué están, a poder escuchar las diferentes conversaciones, para que finalmente terminemos votando apruebo o rechazo, y ojalá que eso exista ese acuerdo para llegar a esa votación final, con el conocimiento de lo que es el fondo de la Constitución que van a proponer al país. Y ahí yo creo que la Constitución ha tenido un debe, porque hemos sabido más de ellos, y también yo puedo decir, los medios de comunicación tienen mucho que ver, siempre lo escandaloso va a ser el titular más grande que lo profundo, pero ¿cómo es que se llama? Pero ahí es muy importante de que la Convencional Constituyente empiece a hacer noticias por los artículos que está redactando, por las comisiones que se están llevando a cabo, y no por la subida de asignaciones, no por lo que le pasó a un convencional, no por cuánto se demoraron en instalar esta mesa. Pero vuelvo a insistir, yo creo que lo de ayer no fue positivo, no coincido con Daniela que es una nueva forma de hacer política, creo que es la vieja forma de hacer política de las trincheras, y espero que hoy día a las 3 de la tarde tengamos humo blanco más temprano y empecemos a hablar, o sigamos hablando de lo de fondo, que yo creo que es lo más importante. Bueno, nos quedan 4 minutos, 2 minutos para cada una. Francesca Parodi, ¿estás de acuerdo con la expresión en otro tema del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que dijo ayer que iba a ser parte del gran legado del presidente Sebastián Piñera, la Convención Constitucional? Yo creo que es bien claro cómo nace la Convención Constitucional, que nace finalmente de un llamado al presidente Piñera, donde muchos partidos, no todos, tuvieron la generosidad, y creo que ese es el mejor ejemplo de lo que digo que faltó ayer, que es la generosidad de bajar banderas para poder encontrar soluciones. Y yo creo que efectivamente la Convención Constituyente fue convocada durante el gobierno del presidente Piñera, y eso, más allá del resultado que tenga, es un hecho histórico. Pero yo quiero destacar en el Acuerdo por la Paz, que se firmó con partidos que no estaban de acuerdo con una nueva constitución y partidos que sí estaban de acuerdo, donde algunos pocos partidos se restaron, lamentablemente para mi gusto, y esa es la forma de hacer política que tenemos que ver, no solo en la Convención Constituyente, sino que también en el próximo Congreso, que va a ser fundamental para que Gabriel Boric pueda gobernar en los próximos 4 años. Daniela Dresner, lo mismo para ti. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Creo que la Convención Constitucional ocurrió a pesar del presidente Piñera. Creo que el presidente Piñera se vio obligado a impulsar el camino constituyente por un estallido social que estaba absolutamente fuera de control, y que dentro de las opciones, yo estaba en el Congreso en ese momento, entonces sé bastante bien lo que pasó ahí. Dentro de las opciones estaba o la salida básicamente como de las Fuerzas Armadas, que ya estaban en la calle, ¿cierto? O una salida constitucional, no tenían muchas más opciones, y esta fue la única opción que se vio como relativamente democrática, y por eso fue la verdad que fue una presión hacia el presidente Piñera para que existiera esta salida, y que luego, desde luego, se le puso el nombre como del Acuerdo de la Paz, como para intentar que fuera una salida como más razonable, pero yo diría que no, y incluso lo hemos visto en la convención. Estoy más de acuerdo con lo que dice Elisa Lón con respecto a eso, que ocurrió a pesar del presidente Piñera, porque vimos que no tenían nada listo cuando empezó, vimos que habían pagado sumas millonarias a gente que tenía que preparar el espacio de la convención y que no estaba preparado, que no tenían internet, que no tenían medidas sanitarias, y que básicamente la convención se tuvo que hacer paso a esto. Por eso que yo diría que es a pesar del presidente Piñera y no gracias al presidente Piñera. Bueno, así ha sido el primer encuentro de estas estelares con Francesca Parodi y Daniela Dresner, que van a estar con nosotros los días miércoles. No le quisimos preguntar a Daniela Dresner cómo está la instalación del gobierno en la región del Biobío, porque para qué la vamos a complicar, ¿cierto? Más de alguien va a decir, oye, no, la tuvieron ahí, no le preguntaron nada. ¿Tú le habrías preguntado, Francesca, de eso a Daniela o no? No, yo no he conversado con Daniela, la verdad que la primera vez que la conozco hoy día, así que cuando la vea le voy a preguntar ahí cómo va la instalación. ¿Cómo va la instalación? Pues no es fácil, Tú sabes que no es fácil. No es fácil, pero es sumamente importante, así que espero que se tomen el tiempo. Tampoco estoy muy de acuerdo con las presiones que se le han hecho a Gabriel con respecto a la instalación o a quién va a ser el ministro de Hacienda. Yo creo que él tiene el tiempo para poder hacerlo y hay que respetar los plazos para eso estar. Gracias, Francesca, que estés muy bien, que pases buena semana. Okay, buenos días. Gracias, Daniela. A ambas, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias y nos vemos la otra semana. Exactamente, el otro miércoles. Chau, Hasta chau. luego.